El sol de la tarde se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado intenso que parecía fundirse con la tierra reseca. El aire, cálido pero suave, arrastraba el olor a hierba seca y barro húmedo de la orilla del lago. En ese escenario de calma vibrante, un viejo pick-up polvoriento avanzaba lentamente por los caminos de tierra que serpenteaban junto al agua. Al volante iba Daniel Khumalo, un guardabosques con más de 3 décadas de servicio en la reserva de Mori, en Botsuana. Sus manos curtidas, marcadas por cicatrices que contaban historias de encuentros con animales y cazadores furtivos, descansaban firmes sobre el volante. A su lado, en el asiento del copiloto, unos prismáticos gastados por el tiempo y una libreta con apuntes sobre la fauna del día, aves acuáticas, antílopes, huellas de hienas que había observado temprano en la mañana. Daniel no necesitaba relojes ni calendarios, el sol, el viento y los sonidos de la naturaleza eran los únicos marcadores de su vida. Aquel día, el aire estaba cargado de sonidos familiares. El canto de los pájaros ribereños se mezclaba con el chapoteo rítmico del agua en la orilla, y el murmullo constante de los insectos tejía una sinfonía que hablaba de vida en cada rincón. Daniel bajó la ventanilla, dejando que la brisa le acariciara el rostro y le llevara el aroma fresco del lago. Se permitió una sonrisa. Eran esos momentos, de calma simple y pura, los que le recordaban por qué había dedicado su vida a proteger esa tierra. Al pasar cerca de un claro, redujo la marcha para observar mejor. Un grupo de búfalos africanos pastaba tranquilamente, sus cuerpos macizos y oscuros recortados contra el fondo dorado del pastizal. Daniel los miró con el respeto de quien entiende la fuerza de esos animales. Sabía que bajo esa calma aparente latía una energía implacable, capaz de volverse furia colectiva en cuestión de segundos. El motor del pick-up resonaba bajo, acompasado con el latido sereno de su corazón. Era un día aparentemente normal, un día que cualquier otro hombre habría dado por sentado, pero Daniel sabía que en la sabana, la normalidad era solo una ilusión. Bastaba un rugido, un disparo, una sombra inesperada para que todo se desmoronara en un instante. Mientras avanzaba hacia el norte, dejó que sus pensamientos viajaran a los recuerdos de su juventud, los primeros años como guardabosques, cuando aún tenía nervios de acero y el corazón acelerado ante cada patrulla nocturna. Ahora, con los cabellos grises y la piel marcada por el sol, su fuerza no estaba en la velocidad, sino en la experiencia. Sabía escuchar los matices del viento, interpretar el silencio de los animales, leer la tierra como si fuera un libro abierto. De pronto, redujo la velocidad y apagó la radio del coche. Se quedó solo con el rugido leve del motor y el zumbido de la sabana. Ese instinto suyo, ese sexto sentido forjado en tantos años de vigilancia, le decía que debía estar atento. La calma no era absoluta, siempre había algo escondido, aguardando el momento de revelarse. Daniel respiró hondo y dejó que la reserva hablara. El brillo del agua, el dorado del cielo, el susurro del viento. Todo parecía perfecto. Sin embargo, en el fondo de sus entrañas, una leve tensión comenzaba a despertarse, como una cuerda estirada que presiente que pronto será tocada. Ese día dorado en la reserva, que había comenzado con la promesa de la paz, estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más intensos y memorables de toda su vida como guardabosques. El sol seguía descendiendo lentamente hacia el horizonte, bañando la sabana en tonos ámbar y rojizos, cuando de pronto la calma se quebró. Un rugido desgarrador, seco, profundo, atravesó el aire como una grieta en la serenidad del paisaje. El sonido retumbó en el pecho de Daniel, obligándole a tensar las manos sobre el volante. Casi de inmediato, le siguieron los bramidos potentes y furiosos de varios búfalos, que resonaron como tambores en una danza de guerra. El pick-up se detuvo de golpe, levantando una nube de polvo que flotó inmóvil en el aire cálido. Daniel apagó el motor, y en ese instante, el silencio artificial del vehículo dio paso a un escenario inquietante. La sabana se había transformado. Donde antes dominaban los cantos de pájaros y el susurro del viento, ahora la atmósfera estaba cargada de violencia y tensión animal.
Rápidamente tomó los binoculares que descansaban sobre el asiento del copiloto y los levantó hacia la dirección del estruendo. Ajustó el foco con manos firmes pero con el corazón acelerado, hasta que la escena apareció frente a sus ojos con brutal claridad. En un claro no muy lejos de la orilla, una manada de búfalos enfurecidos rodeaba a un solitario leopardo. El felino, con sus manchas doradas ahora cubiertas de polvo y sangre, daba zarpazos desesperados contra el aire, intentando mantener a raya a los gigantes que lo rodeaban. Daniel comprendió al instante lo que había ocurrido. El leopardo seguramente había atacado a una cría, y el rebaño, guiado por su instinto feroz de protección, había desatado una tormenta de venganza. Lo que Daniel presenciaba no era una simple confrontación, era una sentencia de muerte. Uno de los búfalos se embistió con una fuerza tan brutal que levantó al leopardo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. El cuerpo del felino se elevó contra el resplandor del atardecer y cayó con un golpe seco sobre la tierra, arrancando un chillido agónico que le heló la sangre a Daniel. El polvo se arremolinó alrededor, mezclándose con los bramidos y el rugido lastimero del animal. El veterano guardabosques apretó la mandíbula. Su experiencia le decía que intervenir en ese momento sería un suicidio. Los búfalos, en manada, eran una fuerza imparable, y acercarse significaría poner su propia vida en la misma línea de peligro. Sin embargo, la compasión tiraba con fuerza de sus entrañas, sabía que cada segundo que pasaba el leopardo perdía fuerzas y sangre, y pronto no tendría salida. Daniel ajustó los binoculares una vez más. Pudo ver cómo los músculos tensos del leopardo temblaban, como intentaba incorporarse mientras sus patas traseras se hundían torpemente en la tierra. Otro empujón lo lanzó rodando hacia la maleza, y luego un poderoso macho de la manada se adelantó, bajando la cabeza con los cuernos listos para el golpe final. Entonces ocurrió algo que dejó a Daniel sin aliento. Con una embestida monumental, el líder del grupo arrojó al leopardo directamente hacia la orilla del lago. El cuerpo del felino chocó con el agua turbia, levantando una salpicadura que brilló brevemente bajo los últimos rayos de sol antes de tragárselo. Los búfalos, satisfechos, comenzaron a retirarse. Sus resoplidos pesados se fueron apagando mientras se internaban de nuevo en el pastizal, como si dieran por terminado el ajuste de cuentas. El claro quedó vacío, salvo por las ondas que se expandían en la superficie del agua. El lago, apenas unos segundos después, volvió a lucir tranquilo, como si nada hubiese ocurrido. Daniel, sin embargo, no podía apartar la vista del círculo de burbujas que aún emergía tímidamente en el centro del agua. Cada burbuja era un latido desesperado, una súplica muda. El corazón del guardabosques martilleaba en su pecho. Sabía que tenía que decidir rápido, o permanecía como espectador de la naturaleza en su versión más cruel, o se lanzaba de lleno al agua para desafiar la muerte y salvar a aquel leopardo. Respiró hondo, bajó los binoculares y apretó el volante con fuerza. La decisión lo estaba consumiendo, pero sabía que en cuestión de segundos, todo acabaría. Los segundos se estiraron como hilos tensos mientras Daniel observaba a través de sus binoculares. La imagen era tan nítida que parecía una escena arrancada de una pesadilla. El leopardo estaba cercado, atrapado en un círculo implacable de cuerpos enormes, de músculos y cuernos preparados para ejecutar la sentencia. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación, sus fauces abiertas dejaban escapar rugidos que se confundían con chillidos de dolor. Cada zarpazo que lanzaba al aire era inútil contra aquella muralla viviente. El polvo se levantaba en nubes densas alrededor, enturbiando la visión pero no el sonido. Los bramidos de los búfalos eran ensordecedores, un coro salvaje que estremecía hasta los huesos. Era como si la tierra misma vibrara bajo el peso de su furia colectiva. Daniel, con el corazón encogido, comprendió que no estaba presenciando un simple ataque, aquello era un castigo ritual, la respuesta brutal de la naturaleza cuando alguien osaba desafiar el orden del rebaño. Uno de los machos dio el primer golpe. Con una embestida seca y brutal, impactó contra el costado del leopardo y lo levantó del suelo. El felino voló por el aire,
girando como un muñeco de trapo antes de estrellarse contra la tierra. Un rugido agudo, casi humano en su desesperación, escapó de su garganta. Apenas tuvo tiempo de incorporarse antes de que otro búfalo lo embistiera con la misma violencia. Cada golpe era un martillazo de muerte. El cuerpo del leopardo rodaba por el polvo, sus manchas doradas ahora manchadas de tierra y sangre. Intentaba levantarse, las garras se hundían en el suelo como si quisiera anclarse a la vida misma, pero las patas le temblaban. A cada intento de huida, un nuevo cuerno lo alcanzaba, lo levantaba y lo volvía a lanzar contra el suelo con un estrépito que hacía eco en la sabana. Daniel apretó los labios, su respiración se aceleraba. Sabía lo letales que podían ser los búfalos. Había visto a leones enteros rendirse ante su furia, pero nunca tan de cerca, nunca con la certeza de que el desenlace sería la muerte segura del depredador acorralado. De pronto, el líder de la manada avanzó. Era un macho gigantesco, sus cuernos curvados y afilados parecían lanzas negras contra el cielo. El aire se volvió aún más pesado, como si hasta el viento contuviera la respiración. El búfalo bajó la cabeza, cargó con toda su fuerza y embistió al leopardo, lanzándolo como una flecha hacia la orilla del lago. El felino cruzó el aire como un bulto inerte y se precipitó sobre la superficie del agua con un chapoteo estrepitoso, salpicando barro y espuma a su alrededor. Las ondas se expandieron en círculos concéntricos que parecían burlarse de la vida que se apagaba bajo ellas. El polvo aún no se había asentado cuando los búfalos comenzaron a retirarse. Habían cumplido su sentencia. Sus resoplidos pesados, sus pezuñas golpeando la tierra seca, se alejaron lentamente hasta confundirse con el murmullo de la sabana. Lo que quedaba era un silencio extraño, roto solo por el eco de los rugidos previos que parecían seguir flotando en el aire. Daniel bajó los binoculares y fijó su vista en el lago. Durante unos segundos, la superficie quedó tranquila, solo interrumpida por algunos remolinos. Luego, unas pequeñas burbujas comenzaron a subir desde lo profundo. El leopardo aún estaba allí, vivo, pero al borde del final. El corazón de Daniel latió con fuerza en su pecho. Aquella escena, brutal e implacable, era la prueba de que en la naturaleza no existía piedad. Y sin embargo, en su interior, un instinto más fuerte que el miedo empezaba a rugir, no podía quedarse quieto y ver cómo la vida se apagaba frente a él. El lago, apenas segundos después del impacto, había recuperado una calma engañosa. La superficie se extendía como un espejo opaco, reflejando el dorado del cielo, ocultando bajo sí la tragedia que se desarrollaba en silencio. El lugar donde el leopardo había caído era ahora solo un círculo de ondas que se expandían lentamente hasta desvanecerse en la orilla, como si el agua quisiera borrar el rastro de lo ocurrido. Daniel se quedó inmóvil, con los binoculares aún en sus manos, incapaz de apartar la vista de aquella mancha líquida. Su respiración se volvió pesada, casi jadeante. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La manada de búfalos ya se perdía en la distancia, sus cuerpos robustos convertidos en siluetas borrosas tras la cortina de polvo, pero el verdadero peligro permanecía en el agua, invisible, oculto en lo profundo. Entonces, lo vio. Una burbuja, luego otra, y otra más emergieron en medio del lago, formando un pequeño rastro efímero que se deshizo enseguida. No eran burbujas normales. Daniel lo supo al instante, era el aire de los pulmones del leopardo, escapando desesperadamente mientras su cuerpo se hundía más y más en el lodo del fondo. Su corazón dio un vuelco. Esa era la señal. Esa secuencia de burbujas era, literalmente, la cuenta regresiva de la vida de aquel animal. Cada segundo que pasaba, el oxígeno en su sangre se desvanecía, y con él, la última posibilidad de sobrevivir. Daniel apretó con fuerza los binoculares, como si necesitara convencerse a sí mismo de lo que veía. Su mente le gritaba que era demasiado peligroso, el agua era traicionera, fangosa, con corrientes que atrapaban incluso a los más fuertes. Entrar allí significaba arriesgar su propia vida. Pero otra voz, más profunda, más vieja,
rugía con furia en su interior. Era la voz de los años dedicados a proteger la vida, la voz de cada animal que había salvado, la voz de su propio juramento como guardabosques. El lago parecía susurrarle que el leopardo ya estaba perdido, que aceptara la crueldad de la naturaleza y se quedara en la orilla como espectador. Pero Daniel no podía. No iba a permitir que aquel animal muriera ahogado frente a sus ojos. Dejó caer los binoculares sobre el asiento del pick-up y abrió la puerta de un golpe. El crujido metálico resonó en el aire como un tambor de guerra. Avanzó a grandes zancadas hacia la orilla, sintiendo como la tierra seca crujía bajo sus botas. A cada paso, su respiración se volvía más agitada, sus manos se tensaban, su mirada no se apartaba de ese punto en el agua donde las burbujas emergían y desaparecían. Cuando llegó al borde, el olor penetrante del agua lodosa lo golpeó. Era un aroma fuerte, denso, una mezcla de barro, peces y hojas podridas que se pegaba a la garganta. El sol, reflejado en la superficie, lo cegaba por momentos, pero eso no importaba. Lo único que veía con claridad era ese rastro frágil de vida escapando hacia el aire. Un último grupo de burbujas subió a la superficie y estalló con suavidad. Luego, nada. Silencio. Quietud. Como si el lago se hubiera tragado no solo al leopardo, sino también toda posibilidad de esperanza. Daniel cerró los ojos por un instante, apretó los dientes y respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de elegir, quedarse en la seguridad de la orilla o lanzarse al abismo incierto para intentar un rescate que podría costarle la vida. Pero en el fondo de su corazón ya lo sabía, no había elección. Solo acción. Se quitó la gorra, la arrojó a un lado y se inclinó hacia adelante. Sus botas se hundieron en el barro húmedo de la orilla, y en un movimiento decidido, se lanzó al agua. El silencio del lago se rompió con un estruendo. El agua fría le golpeó el cuerpo como un muro de piedra, helándole la piel y robándole el aliento. Pero Daniel no se detuvo. Nadó con todas sus fuerzas hacia el centro, siguiendo el eco invisible de las últimas burbujas, con el corazón martillando en el pecho y la certeza de que cada segundo era ahora más valioso que el oro. El cuerpo de Daniel se hundió en el agua con un estruendo que rompió por completo la calma del lago. El impacto fue brutal. El frío lo atravesó como 1000 agujas clavándose en su piel, arrancándole el aire de los pulmones en un jadeo involuntario. El agua estaba helada, sucia, espesa, tenía ese olor penetrante a barro podrido y vegetación muerta que se le pegó en la garganta y lo obligó a contener las arcadas. En cuestión de segundos, su uniforme y sus botas pesaban el doble, arrastrándolo hacia abajo mientras la superficie se cerraba sobre su cabeza como un telón oscuro. Abrió los ojos, pero el mundo bajo el agua era una penumbra turbia. Todo estaba teñido de marrón, un barro suspendido que le impedía ver más allá de un par de palmos frente a él. La visibilidad era casi nula, como si se moviera en una sopa espesa que no le permitía distinguir lo que era agua, lo que era lodo o lo que podía ser el cuerpo del leopardo hundiéndose más abajo. Su única guía eran aquellas burbujas que había visto desde la orilla. Imaginó la dirección, recordó el punto exacto donde emergieron las últimas y se lanzó hacia allí con brazadas desesperadas. Cada movimiento lo desgastaba más, el lodo del fondo se pegaba a sus brazos y piernas, tirando de él, frenando sus impulsos, como si miles de manos invisibles quisieran arrastrarlo al fondo junto al animal moribundo. El aire en sus pulmones comenzó a escasear demasiado pronto. La presión del agua en su pecho lo apretaba como un hierro candente. Sus latidos eran tan fuertes que los escuchaba dentro de su cabeza, compitiendo con el rugido sordo del agua en sus oídos. Entonces lo sintió, un roce, un bulto pesado contra su brazo. Giró, palpando con manos temblorosas, hasta que sus dedos chocaron contra la piel húmeda y áspera del leopardo. El contacto fue un shock eléctrico, estaba ahí, inmóvil, hundido, pero aún con un resquicio de vida esperando ser arrancado a la muerte. El cuerpo del felino era un peso muerto. Sus músculos no ofrecían resistencia,
Su cuello y patas caían flojos bajo la presión del agua. Daniel apretó con todas sus fuerzas, abrazando el torso del animal para no perderlo. Un instante de duda lo atravesó como un rayo, ¿y si el leopardo despertaba de repente y lo atacaba? ¿Y si sus garras eran lo último que sentiría bajo esa agua helada? Pero esa duda duró apenas un suspiro. Lo que dominaba era la urgencia. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a arrastrarlo hacia la superficie. Cada brazada era una batalla contra el peso muerto del leopardo y contra la succión del barro que intentaba reclamarlo. El agua turbia se agitaba en torno a ellos, y en medio de esa penumbra opresiva, Daniel sentía que sus fuerzas se extinguían. Los pulmones le ardían. Su garganta pedía aire con una desesperación insoportable. Un par de segundos más y el instinto lo obligaría a abrir la boca, a inhalar agua fangosa y rendirse. Pero no podía. No después de haber llegado hasta allí. Un poco más, se repitió mentalmente, como si aquellas palabras fueran el único combustible para su cuerpo exhausto. De pronto, un resplandor difuso apareció sobre su cabeza, el brillo dorado del sol filtrándose en la superficie del lago. Estaba cerca. Muy cerca. Con un último esfuerzo, empujó al leopardo hacia arriba, sintiendo como su propio cuerpo se quedaba atrás, anclado al fondo. Se obligó a patear con las piernas, a exprimir hasta la última chispa de energía, hasta que finalmente rompió la superficie con un jadeo brutal, aspirando el aire como si fuera fuego puro. El agua salpicó en todas direcciones. Daniel, jadeando, sujetaba aún al leopardo con ambos brazos, evitando que su cabeza se hundiera de nuevo. El animal estaba inerte, su respiración inexistente, su cuerpo flácido. Pero Daniel sabía que mientras estuviera fuera del agua, aún había una posibilidad. Con un esfuerzo desesperado comenzó a avanzar hacia la orilla, arrastrando consigo aquella mole manchada de oro y barro, sin importarle que cada metro recorrido era un suplicio para sus músculos. La muerte rondaba muy cerca, pero la voluntad de salvar al leopardo ardía más fuerte que cualquier miedo. Daniel llegó a la orilla con las últimas fuerzas que le quedaban. El barro le pesaba en las botas, los músculos de sus brazos ardían, y sus pulmones aún buscaban aire tras aquella inmersión que había sentido como un descenso al mismo infierno. Con un esfuerzo final, arrastró al leopardo hasta la franja de arena húmeda. El cuerpo del felino cayó de lado, inmóvil, como si la vida lo hubiese abandonado por completo. El ranger se arrodilló junto a él, jadeando, con las manos temblorosas. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Colocó la cabeza del animal de costado y presionó suavemente en la garganta buscando señales. Nada. Se inclinó entonces con rapidez, apoyó ambas manos sobre el pecho robusto del leopardo y comenzó a realizar compresiones firmes, rítmicas, como si cada presión fuese un golpe de esperanza contra la muerte. «Vamos. Respira, maldita sea», gritaba Daniel, su voz quebrada por la urgencia, mientras el barro y el agua le salpicaban los antebrazos. Alternaba compresiones con pausas breves en las que acercaba su oído al hocico del felino, esperando sentir el más mínimo soplo de aire. Pero al principio, todo era silencio, un silencio tan pesado que parecía devorarlo. Una parte de él le decía que ya era tarde, que estaba intentando arrancar vida de un cuerpo que no respondía. Pero su instinto se negaba a rendirse. Una y otra vez, presionó el pecho, con la arena pegándose a sus manos, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirle del pecho. El tiempo se deformó, segundos que parecían minutos, minutos que se estiraban como horas. La desesperación mordía cada fibra de su cuerpo. Hasta que, de pronto, lo sintió. Un golpe leve, irregular, un latido débil bajo la palma de su mano. Daniel contuvo el aliento. Redobló su esfuerzo, apretando con más precisión, hasta que ese pequeño pulso se convirtió en 2, luego en 3. Finalmente, un rugido ahogado, más un gemido que un sonido feroz, brotó de la garganta del leopardo.
Agua y barro salieron expulsados por su boca, y su pecho comenzó a moverse en un ritmo torpe, pero real. Daniel retrocedió apenas unos centímetros, con lágrimas mezclándose en sus mejillas y el sudor. El animal estaba vivo. No del todo a salvo, pero vivo. No había tiempo que perder. Alzó la radio, su voz áspera y urgente se quebraba mientras pedía ayuda. Aquí Kumalo, lo tengo. El leopardo respira, pero está muy mal. Necesito apoyo inmediato. Traigan la jaula, anestesia y todo lo necesario. El aparato crepitó con interferencias, pero pronto llegó la respuesta de sus compañeros, estaban en camino. Daniel respiró hondo, manteniéndose junto al animal, acariciando con cuidado su costado húmedo, hablándole en voz baja como si sus palabras pudieran ayudar a mantenerlo con vida. 30 minutos después, el rugido de motores en la distancia anunció la llegada del equipo. Una camioneta levantaba una nube de polvo a lo lejos, acercándose a toda velocidad. 3 rangers bajaron apresurados, cargando con una jaula de hierro reforzada, un maletín con anestesia y vendas. El leopardo apenas se movía, sus ojos entrecerrados, su respiración corta y dolorosa. Los hombres se acercaron con precisión, sin perder tiempo. Una ligera dosis de sedante fue aplicada para evitar que, en un movimiento instintivo, el animal pudiera hacerse daño a sí mismo o a ellos. Con esfuerzo coordinado, levantaron el cuerpo del felino y lo depositaron en la jaula, cerrando el portón con firmeza. La camioneta rugió de nuevo sobre el camino polvoriento, cargando a su frágil pasajero. Daniel, sentado en el asiento del copiloto, no apartaba la vista de las barras metálicas que lo separaban del animal. Podía ver cómo el pecho del leopardo se alzaba y bajaba con dificultad, como un metrónomo frágil marcando el compás de la vida. Cada respiración era un triunfo, pero también un recordatorio de lo delicada que era esa batalla. El trayecto hasta la estación central fue largo y agotador. Los baches del camino sacudían la jaula, el polvo entraba por las ventanas, y el sol de la tarde ya se volvía un naranja intenso que teñía la sabana. Pero nada de eso importaba, lo único que mantenía a Daniel tenso y despierto era la certeza de que estaban en una carrera contra el tiempo. Cuando por fin llegaron al complejo del parque, un grupo de veterinarios ya aguardaba preparados. Vestidos con batas blancas, guantes y rostros serios, se apresuraron hacia la camioneta. La jaula fue bajada con cuidado y trasladada directamente al área médica. Daniel lo siguió, con las botas aún húmedas y el cuerpo cubierto de barro, incapaz de apartarse del animal que había arrancado de las garras de la muerte. En la camilla metálica, el leopardo fue recibido con una mezcla de profesionalismo y urgencia. Termómetros, agujas, vendas, sueros. Los doctores trabajaban en un ritmo preciso, evaluando heridas, desinfectando cortes, suturando desgarros. Cada gesto era rápido, exacto. Daniel, desde el otro lado del cristal, observaba todo con el corazón encogido, sintiendo que aún estaba atrapado en aquella misma batalla, la pelea por mantener con vida a una criatura que la naturaleza, cruel e implacable, ya había condenado. El quirófano improvisado en la estación central se convirtió en un torbellino de movimientos precisos. Los veterinarios rodeaban al leopardo, cada uno enfocado en una tarea vital. Una lámpara potente iluminaba su cuerpo tendido sobre la mesa metálica, revelando cada herida, cortes profundos en el lomo, hematomas oscuros que recorrían sus costados, y las marcas de los cascos que habían aplastado su cuerpo con brutalidad. Su respiración era irregular, casi imperceptible, un vaivén frágil que pendía de un hilo. Un doctor, con rostro sereno pero concentrado, tomó unas tijeras quirúrgicas y comenzó a retirar los mechones de pelaje enmarañados de barro y sangre. Otro aplicaba suero intravenoso en una de sus patas, el líquido transparente goteando lentamente en una bolsa que colgaba sobre la mesa, devolviendo al cuerpo exhausto la hidratación que había perdido. El olor fuerte del antiséptico impregnaba la sala, mezclándose con el aroma metálico de la sangre y el sudor de quienes luchaban por salvar aquella vida.
Las pinzas metálicas tintineaban al depositar gasas empapadas en una bandeja, mientras una joven veterinaria suturaba con calma los cortes más graves. Cada puntada era un gesto de esperanza, un hilo que no solo cerraba la herida física, sino que también volvía a coser la posibilidad de supervivencia del felino. El monitor cardíaco, conectado a través de electrodos sobre el pecho del animal, emitía un pitido débil pero constante. Ese sonido, repetitivo y frágil, se convirtió en la melodía que mantenía vivo el espíritu de Daniel al otro lado de la ventana. El ranger, aún empapado, con la ropa endurecida por el barro seco y las manos temblorosas, apoyaba la frente contra el vidrio frío. Observaba sin parpadear. Cada movimiento de los doctores era para él una coreografía de vida y muerte. Su cuerpo estaba agotado, pero sus ojos brillaban con una esperanza terca, como si quisiera transmitirle al leopardo, incluso desde la distancia, la energía que le faltaba. Horas después, el rugido de la tensión comenzó a calmarse. El felino descansaba bajo el efecto de los medicamentos, con vendas blancas que cruzaban su torso y patas. Su respiración era más estable, su cuerpo, aunque débil, ya no se estremecía con el mismo dolor. Daniel exhaló profundamente, como si hubiera contenido la respiración todo ese tiempo. No era una victoria definitiva, pero sí una pequeña conquista contra la muerte. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada mañana, Daniel llegaba temprano al área de recuperación. Los primeros signos de mejoría fueron mínimos, casi invisibles, un parpadeo lento, un movimiento leve de la cola. Pero para él, eran señales gigantescas. Cuando, al segundo día, el leopardo entreabrió los ojos y lo miró con una mezcla de cansancio y alerta, Daniel sintió que algo en su interior se encendía. El animal bebió apenas unos sorbos de agua que los veterinarios dejaron cerca de su hocico. Después, en otro momento, aceptó pequeños trozos de carne fresca, masticando con dificultad, como si el simple acto de alimentarse fuese una prueba titánica. Cada logro era anotado por los médicos y celebrado en silencio por Daniel, que permanecía firme junto a la jaula, observando con el mismo cuidado que un padre observa a un hijo convaleciente. Al cabo de una semana, las heridas empezaron a cicatrizar. Las vendas fueron retiradas poco a poco, revelando la piel moteada bajo el pelaje que, aunque irregular, comenzaba a recuperar su brillo dorado. El leopardo, más erguido, dio sus primeros pasos vacilantes dentro del reducido espacio de la jaula de recuperación. Sus músculos temblaban, pero su instinto de movimiento lo empujaba a caminar, a probar su cuerpo una vez más. Cuando los veterinarios consideraron que había superado el riesgo más inmediato, lo trasladaron a un recinto semisalvaje dentro de la estación, un terreno cercado con árboles, rocas y suficiente espacio para trepar y correr. Allí, el leopardo comenzó a redescubrir su fuerza. Sus zancadas aún eran torpes, sus saltos carecían de la elasticidad salvaje de antaño, pero cada día progresaba. Daniel no dejó de visitarlo ni un solo día. Llevaba la carne fresca, se mantenía a cierta distancia, y lo observaba con paciencia. A veces, el leopardo lo recibía con un gruñido bajo, una señal ambigua entre desconfianza y reconocimiento. Era como si su instinto le recordara que aquel hombre era humano, distinto, potencialmente peligroso, y al mismo tiempo, como si una chispa en su memoria le dijera que ese humano había sido la frontera entre la vida y la muerte. En esos momentos, cuando sus miradas se cruzaban a través de la malla metálica, Daniel sentía que se formaba un vínculo invisible, una conexión silenciosa que ninguna palabra podía nombrar. El rugido débil del animal, lejos de asustarlo, era para él un saludo cargado de respeto, un recordatorio de que la vida salvaje no se doblega fácilmente, pero tampoco olvida a quien le tiende una mano en la oscuridad. 10 días después de aquella tarde fatídica, el recinto semisalvaje parecía demasiado pequeño para contener la energía que volvía a brillar en el cuerpo del leopardo. Sus músculos, antes debilitados y temblorosos, habían recuperado la tensión de acero propia de un cazador nato. El pelaje, limpio y moteado de manchas negras sobre el fondo dorado, relucía bajo el sol como si nunca hubiera estado enlodado de sangre y barro.
Sus ojos, aquellos que días atrás se apagaban como brasas moribundas, ahora eran dos esmeraldas vivas que reflejaban un instinto renovado. El equipo de veterinarios y guardabosques, junto a Daniel, decidió que había llegado el momento de dar el paso final, devolverlo a la sabana. Todo el proceso fue meticulosamente planificado. La camioneta fue equipada con una jaula reforzada, suficiente agua fresca y el personal necesario para garantizar que el traslado se hiciera con calma. Daniel, aunque sabía que era un procedimiento rutinario, sentía un nudo en la garganta. Para él no era solo un animal más que regresaba a su hábitat, era la criatura que había rescatado de las profundidades del lago, el mismo ser por el que había apostado todo, incluso su propia vida. El leopardo entró en la jaula con la cautela propia de su especie, sus pasos silenciosos resonaban sobre el metal, su mirada fija, como si comprendiera que algo trascendental estaba por suceder. Una vez asegurada la compuerta, la camioneta arrancó por los caminos de tierra que serpenteaban entre arbustos y baobabs. El trayecto fue largo, cubierto por el polvo dorado que levantaban las ruedas y el viento cálido que soplaba desde el corazón de la sabana. Nadie habló durante el viaje. El silencio era pesado, reverente, como si todos comprendieran que estaban participando en un ritual sagrado, de volver a un depredador al lugar que le correspondía. Daniel, desde el asiento del copiloto, giraba la cabeza una y otra vez para observarlo. A través de los barrotes, veía cómo el leopardo se mantenía erguido, expectante, sus fosas nasales dilatadas captando cada olor que se filtraba en el aire. Era como si reconociera, aún sin ver, que estaba regresando a casa. Finalmente, tras varias horas, llegaron a una vasta llanura dorada. El lugar había sido escogido con cuidado, lejos de asentamientos humanos, lejos también del territorio de la manada de búfalos que había estado a punto de matarlo. Allí, la hierba alta se extendía hasta donde alcanzaba la vista, meciéndose como un mar de fuego bajo el sol que caía en tonos ámbar. La camioneta se detuvo. El motor se apagó, y un silencio profundo se adueñó de la escena, roto únicamente por el zumbido de insectos y el canto lejano de algún ave. Todos los presentes sabían que este era el momento. Daniel fue quien tomó las llaves del candado. Su mano, firme pero cargada de emoción, giró el metal hasta que la cerradura se dio con un clic seco. Retrocedió unos pasos, sin apartar la mirada. La puerta de la jaula se abrió lentamente, emitiendo un chirrido metálico que pareció retumbar en la llanura vacía. Durante unos segundos, el leopardo no se movió. Se quedó inmóvil, erguido, con las pupilas contraídas en un punto brillante, oliendo el viento, escuchando los latidos invisibles de la tierra. Y entonces, salió. Con un salto ágil, bajó de la jaula y posó sus patas sobre la hierba suave. Caminó unos metros, su cuerpo ondulante como una sombra viva entre los tallos dorados. Cada paso que daba parecía borrar el recuerdo de la jaula, del dolor, del agua helada. Volvía a ser lo que siempre había sido, un espíritu libre de la sabana. De pronto, se detuvo. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Fue apenas un instante, pero ese momento se volvió eterno. No había rugido, ni gruñido, ni gesto de amenaza. Solo una mirada profunda, enigmática, cargada de un significado imposible de traducir con palabras. Una mezcla de reconocimiento, respeto, y quizás gratitud. Daniel sintió que el aire se le quedaba atascado en el pecho. No era una despedida cualquiera, era un pacto silencioso entre dos seres que habían compartido la frontera de la muerte. El leopardo, tras esa pausa, giró de nuevo y corrió hacia el horizonte. Su silueta se desvaneció entre la hierba alta, convirtiéndose en un destello dorado bajo el sol de la tarde. En cuestión de segundos, desapareció por completo, devuelto al misterio de la vida salvaje. Daniel permaneció quieto, con el corazón palpitando fuerte, mientras una sonrisa lenta y orgullosa se dibujaba en su rostro. Sabía que no volvería a verlo, pero tampoco lo necesitaba.
lo importante era que había cumplido con su deber, había devuelto a la naturaleza una vida que parecía perdida. Mientras el viento de la sabana acariciaba su rostro y levantaba el polvo de sus botas, comprendió algo profundo: la lucha por la vida no siempre es un acto de fuerza, a veces es un acto de fe. Y en ese encuentro fugaz de miradas con el leopardo, entendió que la naturaleza no olvida a quienes la defienden. Ese día, bajo el cielo incendiado del atardecer africano, Daniel no solo había liberado a un depredador, también había sellado un vínculo eterno con el espíritu salvaje de la tierra.